Bueno, pues vamos a disfrutar de esa estabilidad atmosférica en este jueves 10 de abril, un día muy señalado por, lo hemos dicho, por el inicio de las obras del Mercado Central, por fin, pero también porque hay una efeméride. Concretamente, uno de nuestras empresas más emblemáticas e históricas, como la del Grupo Paredes, celebra hoy 70 años de historia. Hoy se va a recordar el legado que nos dejó José Paredes Castaño en una empresa que en los años 60, 70 y sobre todo 80 estuvo en muchos hogares españoles, porque todos recordamos las campañas de publicidad que José Paredes Castaño, con muy buen ojo, pudo promover en la televisión española, en la primera cadena, y además nos trajo aquí a Elche a uno de los artistas que fueron un auténtico fenómeno social. Leif Garrett estuvo aquí para reforzar ese eslogan que ya ha quedado en nuestra memoria de súbete por las paredes. Ahora se ha convertido, 7 décadas después, en un referente de calzado deportivo, porque fueron los primeros que fabricaron las zapatillas deportivas en este país, en un referente, diversificaron en un referente del calzado de montaña, pero también de seguridad laboral. Y no se conformaron solo con invertir en calzado, también se expandieron, diversificaron y apostaron por la automoción. Se han convertido en un holding que hoy en el Jardín Huerto del Cura van a recordar y sobre todo van a rendir homenaje a quien lo hizo posible, a José Paredes Castaño. Y lo hacen sus hijos. Hoy tenemos con nosotros a uno de ellos, Rafa Paredes. Bienvenido, Rafa. Buenos días, ¿qué tal? ¿Por qué el Jardín Huerto del Cura? Pues el Jardín Huerto del Cura porque pensamos que Paredes es parte de Elche y no hay nada más representativo en Elche, creo, que la Palmera Imperial y hacerlo delante de la Palmera Imperial y en el Jardín Huerto del Cura, ¿no? ¿Cómo fue tu padre? ¿Cómo fue porque él ha pasado la historia como el primero que vio que las zapatillas deportivas iban a tener un hueco en el mercado? Fíjate, 70 años después, cómo están ahora. Vosotros mismos estáis diciendo, jo, ¿cuándo se pasará la moda de las zapatillas deportivas? Porque no se pasa. Bueno, pues José Paredes fue un empresario que se hizo a sí mismo, como muchos de los empresarios de Elche. Él empezó haciendo zapato de caballero, en piel principalmente, y bueno, vio un nicho en el mercado, sobre todo cuando salía a ferias extranjeras, y era una persona que le gustaba mucho hacer deporte, ¿no? Entonces, bueno, pues él echaba de menos una zapatilla deportiva que tuviera las características y sobre todo el precio, que pudiera llegar la gente a poder comprarlas, ¿no? Porque había zapatillas, alguna zapatilla, sobre todo extranjera, pero la gente no tenía acceso a poder comprarla porque eran muy caras, ¿no? ¿Cómo me recuerdan estas imágenes? Esos son los spots publicitarios, mucha música, sí, deporte y música lo fusionó tu padre en las campañas de publicidad. Realmente fue un pionero no solo en lanzar la primera zapatilla española, ¿no?, que fueron unas Paredes, sino también en el contratar o identificar la zapatilla deportiva con el cantante de la época, ¿no?, que era Leif Garrett, ¿no? Era un visionario, la verdad es que sí, ¿no? Sí, lo fue. ¿Y qué os decía? ¿Cómo os educó a vosotros, a sus hijos? Porque todos habéis seguido. Bueno, era una persona... Como emprendedores. Muy constante, muy trabajadora, lógicamente, y siempre ha fusionado lo que era la familia con el negocio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros muchas veces nos juntábamos a hablar de la familia en la propia empresa, ¿no? Entonces, nos enseñó pues a trabajar, a esos valores del esfuerzo, a esos valores de emprender también, lógicamente, porque al final, si quieres ser un empresario, tienes que emprender y tienes que arriesgar. Y bueno... ¿Y cómo se inculca eso, Rafa? Porque tu padre, ¿qué os decía? Tenéis que trabajar, pero vosotros erais niños y con dinero. ¿Esto cómo pudo evitar que fuerais niños pijos sin ningún compromiso con lo que había creado? Él tenía una frase que la repetía mucho, ¿no?, que nos decía, sí, vosotros acostumbraos a lo bueno, que luego os vais a enterar lo que cuesta ganarlo. Entonces, bueno, pues efectivamente, si tú al final quieres mantener un nivel de vida, pero ya no solo un nivel de vida, sino el querer mantener un proyecto de empresa, el querer seguir teniendo a tus trabajadores, que al final
estamos manteniendo pues aproximadamente a 125 familias, ¿no? Entonces, al final, no deja de ser lo que nos ha inculcado es ese valor, ¿no? O sea, identificar la empresa con la familia. Al final somos una gran familia, ¿no? Vuestro legado lo estamos viendo aquí, el que dejó tu padre. Es verdad que habéis diversificado, pero esto no lo habéis dejado. Estas zapatillas retro vuelven otra vez. Sí. Esto es quizá el mayor valor de la empresa, vuestra historia. Sí, efectivamente, vuelve lo retro. Estamos reeditando modelos antiguos que teníamos antes y bueno, vuelven a estar de moda, ¿no? Al final ese valor de empresa, ese valor de confianza, ese valor en la marca, ¿no? Pues se vuelve a reconstituir efectivamente en el mercado, ¿no? Y además, por lo que me dices, yo no conocía a tu padre, pero por lo que me estás diciendo, tuvo que ser de esos hombres que no malgastan la fortuna cuando hay. ¿Se reservaba para las épocas de vacas flacas? Sí, efectivamente, en 70 años que hemos hecho han habido épocas buenas y épocas malas. Ha habido épocas de reorganización empresarial, ha habido épocas en las que se ha perdido dinero y, lógicamente, tenías que tener un fondo dentro de la empresa para poder afrontar esas épocas malas. O sea, al final no se trata solo de generar, sino también de ahorrar, porque en todas las empresas, y más en estos 70 años, hay picos y bajadas. Pues vamos a hacer un ejercicio, Rafa, contigo de memoria. 70 años son 7 décadas. Podemos contar del 1 al 7. Primera década. Tu padre empieza con 8 años, ¿no? A trabajar. Empieza con 8 años. Calzado de señor, ¿no? De piel. Sí, lo que ocurre que, bueno, él empieza a trabajar en todas las fábricas. Pero trabajando para otros. Para otros, y efectivamente. Eso le dijo... Él trabajaba de lunes a domingo. ¡Wow! Y ¿vale? Eso ya fue demoledor para él. Dijo, yo esto no lo quiero, trabajar para mí, ¿no? Y entonces en el año 54, bueno, en el 53 es cuando termina la mili y es cuando se establece ya con su propia fábrica, ¿no? Empieza a comprar maquinaria y es... Y bueno, puede hacerlo. Él os cuenta que a pesar de la posguerra, porque estamos hablando del 54, sí, año de posguerra. Él dice, bueno, mis amigos se compraban coches, dice, y yo ahorraba para comprar maquinaria, para montar mi fábrica, ¿no? Y él iba en bicicleta, él iba a recoger a mi madre con la bicicleta y la llevaba en la parte de atrás de la bicicleta. O sea que él sabía que lo iba a conseguir. Sí. Él se empeñó en que lo iba a conseguir. O sea, tú al final, cuando tienes un objetivo en la vida, tienes que estar enfocado en ese sueño, ¿no? O sea, la diferencia entre un sueño y una realidad es quién tiene ganas de conseguirlo, ¿no? Y tu padre lo hizo. En la primera década, segunda década, la publicidad. ¿Esto podríamos encajarlo, estos anuncios, en la segunda década? En esta segunda década... Años 60. Todavía sigue haciendo zapato de caballero. Vale. Entonces sería la tercera década cuando 70. Ya da la primera diversificación al calzado deportivo. Vale, se inventa el calzado deportivo, sí. Fabrica las primeras zapatillas, pero no lo hace él solo, porque ¿a quién coge él? De toda España, ¿qué diseñador es el que le acompaña para hacer las zapatillas deportivas? Bueno, él se coge a uno de los diseñadores estrella que había en la época, que se llama Rafael Rosselló. O sea, que se va al mejor. Y además sí. Rosselló, eso es de Mallorca, ¿no? Sí, es de Mallorca, era de Mallorca. Lo que pasa que, bueno, ya estaba afincado en Elche y luego él prácticamente se ha criado como si fuera nuestro tío, ¿no? Es más, yo me llamo Rafael por él. O sea que es de la que a su propio hijo le puso el nombre del diseñador, ¿no? ¿Por eso algunas paredes llevaban el nombre de Rafael? Sí, llevaban Rafael, diseño Rafael, sí. Rafael Rosselló, que era el de la época, en los años 70... Era el diseñador estrella de la época y fue el que le acompaña con esa primera diversificación del calzado deportivo, ¿no? O sea, que creyó en el proyecto de tu padre. Sí. Dijo, pues sí, zapatillas deportivas. Sí. Y creó las paredes, todo el mundo hemos llevado paredes, sobre todo las de tenis. Sí. A mí me encantaban. Bueno, en los años 70, y empieza en los 80 ya la música, unir música y Pero, ¿cómo fue el poder inculcar a todas las tiendas del país una zapatilla deportiva? ¿No que en tu padre creyeron? Bueno, ¿Creyeron los comerciantes? En un principio, el que creía en el proyecto era él, ¿no? Entonces, cuando sacó las primeras zapatillas deportivas, sacó 3 modelos, y esos 3 modelos, cuando se los ofreció a la red comercial, pues la red comercial lo primero que dijeron es, oye, nosotros esto no lo vendemos, nosotros vendemos zapato de caballero, ¿no?
Y efectivamente es que no habían zapatillas deportivas en las tiendas de zapatos. Entonces él apostó, la primera campaña fue un desastre porque ninguna tienda compró porque efectivamente no tenían zapatillas deportivas, y la segunda campaña él hizo un stop y le dijo a las tiendas que se las dejaba en depósito, ¿no? ¿Gratis? Gratis. Se las dejaba en depósito y que si a los 3 meses no las habían vendido, que se las devolvieran. Eso nadie lo había hecho. Eso nadie lo había hecho, y el stock que había hecho, si le llegan a devolver en esos 3 meses las zapatillas deportivas, hoy en día ya te digo yo que no estaría hablando aquí con vosotros, ¿no? Porque no hubiera tenido dinero suficiente para poder pagar lo que hizo, ¿no? Pero lo que ocurrió es que al mes no daban abasto a recoger pedidos de todas las zapatillas deportivas que le iban pidiendo, ¿no? Y eso fue en los años 80, funcionó... Eso fue en el año 70, y luego en el 70 y en el 80 fue el boom de la zapatilla deportiva. Bueno, luego llegaron los 90, que creo que fue lo más duro, pero ahí aparecisteis vosotros, los hijos. Sí. ¿Y qué? ¿Y con los hijos qué se ha hecho? ¿Qué habéis hecho? Pues nosotros cuando llegamos tuvimos también una diversificación también en la empresa, porque, bueno, al final España también era un país goloso en cuanto a consumo de zapatilla deportiva, y es cuando vinieron, pues bueno, un poco la invasión de las grandes marcas, ¿no? Y donde los presupuestos publicitarios que tenían estas empresas comparados con los nuestros, pues lógicamente a muchos deportes no podíamos llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco van conquistando ese público joven, nuevo, ¿no? Y nosotros hacemos una primera diversificación que es a zapatilla de trekking y montaña. Entonces, bueno, mi padre era una persona también que le gustaba mucho la naturaleza, que también nos lo ha inculcado mucho a nosotros, y bueno, hicimos esa diversificación al zapato de montaña, y bueno, pues fue un gran éxito. Al final era aportar el know-how que teníamos del calzado deportivo, pues a la montaña, ¿no? Y luego llegó lo último, la seguridad laboral, pero este zapato es científico, ¿cómo habéis incorporado esta tecnología tan innovadora, el zapato de seguridad laboral? Bueno, ¿es que ofrecéis seguridad al final, bueno, para nosotros realmente es hacer un zapato. Lo que ocurre que cuando generas un zapato de seguridad, cuando lo creas desde el punto de vista para evitar accidentes laborales, ¿no? Entonces, dependiendo de cada zapato, tiene una normativa, S1, S2, S3, y es para evitar un cierto riesgo laboral, ¿no? Es lo mismo, o sea, que quisimos aplicar no solo evitar los accidentes laborales, sino también aportar esa comodidad, esa ligereza, esa flexibilidad que podía tener una zapatilla deportiva, pero en el calzado de seguridad, ¿no? Muy bien, pues, ¿sabes, Rafa? Llegamos al final y lo de Súbete por las paredes es vuestro eslogan, ha sido la campaña del inicio, ahí vemos imágenes de muchos de los spots publicitarios, y ahora te puedes descalzar y me puedes mostrar una Paredes, porque tú has venido con una Paredes auténtica. Sí, os voy. Y así terminamos. Con el respeto súbete a la mesa. Vamos a subirnos a la mesa del día a día. No, la zapatilla. Aquí la tenemos. Es que no me ahí vamos, Chema, la zapatilla de Rafa, ahí la tenemos. Esta es la auténtica, ¿no? Y además customizada. Sí, esta es la primera zapatilla Paredes, que fue el primer modelo, y está customizada con el Paredes y con la palmera de Elche, ¿no? Qué bonito, que es donde vais a terminar hoy, en la Palmera Imperial. Efectivamente. Hemos querido conmemorar con la zapatilla también, pues un poco el 70 aniversario y la unión de la marca de Elche con la marca Paredes con Elche, ¿no? Bueno, pues nos hemos subido a la mesa con Paredes y con Rafa Paredes, hijo de José Paredes Castaño, para conocer esa historia, esos 70 años. Muchas gracias, enhorabuena, felicidades. A vosotros, muchísimas gracias. Y esperemos que continuéis 70 años más, que seáis empresa centenaria y que nosotros podamos dar esa noticia.